Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Como siempre, continúo con esta serie de videos que hago acerca de cada uno de los semestres en la carrera de física. Para los que no sepan, yo estoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León y claro está que cada semestre podría ser muy distinto a lo que tú vas a experimentar o lo que estás experimentando actualmente en tu universidad. Sin embargo, hago estos videos porque tal vez no lleves estas clases en el mismo semestre que yo, pero lo más probable es que sí las vayas a llevar en algún momento dado. Así que bueno, pues tienen que tener eso en cuenta. Si es la primera vez que ves uno de estos videos en mi canal, pues voy a estar hablando de todas las clases que llevé. En algunas me voy a meter más en detalle que en otras porque pues me gustaron más o aprendí más. Si el video les ayuda, les gusta o los motiva de alguna manera, me ayudaría bastante que le dieran like y lo compartieran. Y también, si quieren, se pueden suscribir al canal. Ahora sí, comencemos con el video. Estas son las clases que llevé en quinto semestre de física. Historia de la física, física moderna, física térmica, mecánica teórica, métodos matemáticos de la física, física computacional. Creo que son todas. Si se me olvida, me voy a acordar a lo largo del video. Empecemos por la materia optativa que yo llevé este semestre. Esa vendría siendo historia de la física. Voy a ser muy rápido con esta porque es una clase que no todos van a llevar y a lo mejor no es la más interesante para muchos, pero prácticamente el título lo dice todo. En el curso que me tocó a mí, pues realmente no había como una estructura ya establecida de qué es lo que se ve en esa clase. Yo me imaginaba que íbamos a hablar pues, prácticamente de todo el siglo XX, del desarrollo impresionante que tuvo la ciencia, en particular la física. Claro, de todo lo anterior también, pero pensé que nos íbamos a centrar mucho en los inicios de la relatividad especial, de la relatividad general, los inicios de la mecánica cuántica. Pero sí tuvo un poco de eso, sin embargo también nos proyectamos mucho a futuro de cómo sería la física en 100 años, 500 años, 1000 años, con puras opiniones de nosotros, opiniones del maestro después de investigar un poco. Y también aprendí algo que creo que fue lo que menos me esperaba aprender, sin embargo lo encontré agradable y aprendimos muy poco de filosofía de la ciencia, que por si no se han adentrado en eso, tal vez no es algo en lo que yo me adentro mucho, sin embargo sí es muy interesante. Entonces si no saben qué es, búsquenlo, puede gustarles mucho. Y por si no los he interesado todavía, los voy a dejar con esta pregunta. Los modelos matemáticos que tenemos para describir la naturaleza, el mundo que nosotros conocemos, ¿realmente describen a la realidad o no tienen nada que ver con ella? Y bueno, eso es todo lo que diré en cuanto a esta clase. Ustedes se llevaron esta asignatura y fue algo distinto para ustedes, lo pueden dejar en los comentarios, al igual que con todas las clases que voy a mencionar. Ahora voy a hablar de física computacional. Yo malamente tal vez no tuve una libreta para esa clase, nada más utilizaba las presentaciones que tenía hecha el maestro porque pues estaban muy bien hechas, tenían todo el contenido, tenían ejemplos, realmente pues ya era muy fácil para mí simplemente ver eso. Yo creo que a varios de ustedes les puede interesar qué laptop posee, qué características tiene, entonces se los diré rápido. Ya he dicho antes que debería hacer un video específicamente de esto en el futuro, pero por lo pronto les digo esto. De momento en la licenciatura, si tú todavía no sabes si te quieres dedicar a algo experimental, algo teórico o algo computacional, solamente computacional, pues yo creo que no deberías de preocuparte tanto por qué equipo tienes o no te deberías de preocupar tanto por las características o de la marca. Yo tengo una laptop marca Asus, tiene Intel Core i5, tiene 1 TB de memoria, tiene 8 de RAM, y bueno, esas son las características principales que les puedo comentar. Ahí me funciona muy bien, como les digo, la marca yo creo que no es tan importante porque realmente los cálculos que yo hice en esta clase de física computacional pues no requieren tanta potencia, no es como que vaya a utilizar una supercomputadora. En todo el semestre el programa que más se tardó en correr fue en el PIA. Estábamos resolviendo ecuaciones diferenciales parciales elípticas, en mi caso, numéricamente claro, y lo más que se tardó una vez fue como 13 minutos más o menos. Ahora, yo sé que estos equipos son caros, así que si tú encuentras una buena oportunidad de un equipo que tenga Intel Core i3, que tenga 4 de RAM y medio tera de memoria, pues yo creo que eso está súper bien y es más que suficiente para lo que corresponde a la licenciatura. Tal vez ya en maestría, depende de qué quieras hacer tú, ya puedes considerar en invertir en algo un poco más caro o en una marca en particular, pero de momento yo creo que no te preocupes mucho por la marca, mientras tenga lo que les dije,
Core i3, 500 de memoria y 4 de RAM. Yo creo que está sobrado. Claro que si la quieres usar para videojuegos y otras cosas, igual y eso no te funciona tan bien o no como tú quisieras. ¿Qué vi en esta clase? Ahora sí, ya les hablé del equipo que usé, les comenté algo del PIA, tengo más videos hablando del PIA en mis blogs, pero en sí, ¿qué vimos? Lo que tú aprendes en física computacional no es que aprendas a usar el lenguaje de programación, eso es algo que ya debes de saber. Nosotros usamos Fortran, es un lenguaje de programación que utilizan mucho los físicos y realmente algo que me quedó, que siempre se me va a quedar porque el maestro hacía mucho énfasis en esto, es que Fortran tal vez no sea, digamos, el lenguaje que está de moda o el más bonito, pero sí es más rápido que Python. Por ejemplo, Python está muy de moda, pero a lo que voy es, cálculos numéricos, Fortran los hace más rápido y yo lo vi. O sea, no es algo que solamente me haya dicho el maestro, aunque la verdad yo le creo lo que me diga. Y pues, bueno, por si alguien tenía esa duda, yo usé ese lenguaje y ya lo sabía usar porque llevé una clase previa a física computacional. Lo que se hace en física computacional es que tú ves métodos numéricos que pues en un inicio los aprendes a hacer a mano, bueno, eso es lo que deberías de hacer, y luego ya te encargan tarea y tienes que escribir un código o el maestro te proporciona un código para que veas cómo funciona ese método ya en Fortran. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, empiezas con calcular las soluciones de unas ecuaciones, algo sencillo que analíticamente es muy fácil de hacer, pero pues bueno, hay métodos numéricos que lo hacen. ¿A qué me refiero? Pues no sé, si tienes una parábola que atraviesa el eje X en 2 puntos y te da flojera hacerlo a mano analítico, pues bueno, tienes un programa que utiliza un método numérico que ya te los calcula y los hace en menos de un segundo para ti. Después empiezas a llegar a cosas más complicadas como calcular la derivada, obviamente ya evaluada en un punto, ¿verdad? No la expresión analítica, calculas la derivada en un punto. Calcular integrales y ya una vez que sabes hacer esas dos cosas, puedes empezar a resolver ecuaciones diferenciales, después ecuaciones diferenciales parciales, que fue más o menos en lo que nosotros nos quedamos. Hay muchos métodos, no es que haya uno solo para cada cosa, hay muchos métodos, a veces va a ser más eficiente uno que otro. Y pues más o menos eso es lo que aprendes en física computacional. Cosas que, al menos hasta donde yo sé, vas a aplicar, no importa si eres computacional, teórico o experimental, las vas a usar. Sería tu pan de cada día hacer cálculos numéricos. Ahora hablemos de física térmica. Para esta clase nosotros utilizamos el libro de Calor y termodinámica de Szymanski. Aquí está el libro. Y bueno, esta es mi libreta donde tomé todos los apuntes. Casualmente todo mi cupo literal hasta la última hoja la utilicé. Voy a checar aquí rápido el libro en PDF que lo tengo. Según yo, bueno, sí, vimos hasta el capítulo 9, del 1 al 9. Fue la clase donde más contenido estuvimos cubriendo y leí cada uno de los capítulos más de una vez algunos. Yo utilicé la 6ª edición, aquí lo estoy viendo en el PDF, 260 páginas de contenido, bastante teoría. Ahora, las matemáticas para esta clase, la verdad es que es muy sencillo. Si sabes resolver ecuaciones diferenciales de variables separables, vas a estar bien. La verdad es que es muy fácil. Si ya llevaste cálculo de varias variables, también va a ser muy sencillo. Esta clase, yo creo que en teoría fue la que más me retó, que tenía que leer con tanto cuidado el libro y me tardaba tanto en leer el libro. Por suerte el maestro se aseguraba de que lo leyéramos porque nos encargaba resúmenes de cada capítulo y bueno, eso fue algo que realmente se ayudó bastante y se encargaba de varios ejercicios. Yo creo que sin un maestro así de exigente no hubiera entendido bastantes cosas. ¿Qué les puedo decir de esto en resumen? Prácticamente nosotros a lo largo de los 9 capítulos siempre estábamos hablando de la termodinámica de un gas, con las coordenadas termodinámicas presión, volumen y temperatura. Y si tú entendías cómo aplicar la teoría en esos sistemas y resolvías los problemas con esos sistemas, para todos los demás era algo muy parecido, nada más la física cambiaba un poco, las coordenadas termodinámicas cambiaban, pero esencialmente era el mismo procedimiento. Entonces, también el autor, cuando te explicaba todo por primera vez, siempre lo hacía, supongamos un gas con estas coordenadas termodinámicas, y ya a partir de ahí desarrollaba todo. Se preguntarán, o a lo mejor algunos de ustedes se pregunten, ¿y dónde está el tiempo, no? Porque siempre en física, desde primer semestre, nuestras ecuaciones incluyen ese parámetro.
Bueno, en este caso sería muy difícil incluir el tiempo. Por eso es que a ti te importa que cuando tú estés midiendo, cuando tú estés estudiando un sistema, tiene que estar en equilibrio termodinámico, porque solo en equilibrio termodinámico tú puedes dejar de considerar el tiempo y decir que esas coordenadas, tanto la presión como el volumen y la temperatura, son independientes del tiempo. Eso significa que esté en equilibrio termodinámico. Pues aprendías lo que era un proceso adiabático, que no había intercambio de calor, un proceso isotérmico, que la temperatura era constante, un proceso isocórico, volumen constante, y proceso isobárico, presión constante. Cuando te dicen en el enunciado que tienes un proceso de este tipo, tú ya sabes que entonces esa coordenada termodinámica, al menos cuando tú tengas un diferencial de esa coordenada termodinámica, pues sería 0. Y se hacen simplificaciones que te permiten resolver el problema. Después que ya tienes esas bases de la termodinámica, ya empiezas a hablar en sí de los principios, del principio cero de la termodinámica, del primer principio, segundo principio. Creo que no llegamos hasta el tercer principio. Tal vez eso se vea en física estadística porque, al menos por lo que comentaba el maestro, física estadística es prácticamente física térmica 2. Claro, hay muchas más cosas que podría decir de esta clase, pero me voy a quedar con eso. Y si tienen problemas con esta clase, porque la verdad para mí sí fue muy complicada conceptualmente, lean mucho y hagan muchos ejercicios. Es en la clase de física donde más he necesitado hacer ejercicios porque simplemente a veces la teoría como que no me quedaba muy clara. Pasemos a la siguiente clase. Mecánica teórica o física clásica o mecánica clásica, como le llaman en tu universidad. En mi caso se llama mecánica teórica. Es esta clase tan esperada por muchos, por casi todos creo yo, donde te enseñan, o más bien repasas, el formalismo de Newton para la mecánica de los cuerpos, pero luego te enfocas bastante en algo un poquito más fundamental, que es el formalismo de Lagrange, y aparte el de Hamilton para la mecánica de las partículas, de los cuerpos. Si hablas de más cosas, ya cuando terminas con Hamilton, me voy a enfocar en platicarles de Lagrange y de Hamilton, de realmente a qué nos referimos cuando estamos hablando de eso. Pero para poder platicar desde eso, tengo que platicarles un poquito de Newton y qué es lo que se hace con su teoría o con su forma de hacer las cosas. Con Newton, cuando tú quieres resolver un problema con Newton, lo vas a hacer con fuerzas. Y las fuerzas son cantidades vectoriales para las cuales tú tienes que conocer no solamente su magnitud, sino también su dirección. Entonces, cuando tú tienes sistemas ligeramente más complicados, como agregarle otro péndulo a un péndulo simple, o sea, un doble péndulo, pues ya se hace difícil resolverlo con Newton. Sí se puede y hay videos en YouTube que lo hacen, pero... Y precisamente hay otros videos que lo hacen de esta manera y luego lo hacen con Lagrange para mostrar que Lagrange en estos casos pues te ayuda más, es más rápido. Pero en sistemas muy simples, pues usar Lagrange pues es como un overkill, o sea, no, de verdad no es necesario, pero también se puede hacer. Lo mismo con Hamilton. Entonces, bueno, para Newton son fuerzas, utilizas vectores. Y con sistemas un poquito más complicados, la dificultad aumenta. ¿Por qué? Pues porque ya tienes que tomar en cuenta muchas fuerzas, descomponerlas en sus componentes y, bueno, se complica. ¿Qué pasa con el formalismo de Lagrange? ¿Por qué nos interesa más? ¿Por qué es más importante? Bueno, lo que tienen que saber es que todo ese formalismo viene de el principio de Hamilton, que hay varios principios del mínimo en la física. Este es uno de esos. Entonces, a partir de este principio, si tú utilizas la herramienta matemática del cálculo de variaciones, que, bueno, no sé qué tan extensa sea, aquí se ve un poco, se ve lo necesario y lo que se ve, pues no es tan difícil. Y bueno, utilizando eso, les voy a contar un poquito de cálculo de variaciones. El objetivo de esta rama de las matemáticas es, tú tienes una integral, ¿no? Y adentro de la integral tú tienes un integrando. Ahora, lo que tú quieres es encontrar una función, o sea, un integrando tal que minimice el valor de la integral, o sea, tu resultado. Eso es como cuando estás en cálculo diferencial y te piden encontrar los valores extremos de la función, ya sea el máximo o el mínimo. Bueno, esto es algo equivalente, solamente que ya no con puntos que son extremos, sino con funciones que son extremas. Entonces, bueno, tú al buscar eso, con el cálculo de variaciones vas a llegar a algo que se llaman las ecuaciones de Euler-Lagrange, o como los físicos decimos en la mayoría de los casos, las ecuaciones de Lagrange, que están viendo en este momento en la pantalla. Ahora, ¿por qué ustedes están viendo una ecuación? Sí, pero ¿por qué yo digo ecuaciones de Lagrange? Pues porque vas a tener esta ecuación para cada una de tus variables independientes. Si yo tengo dos variables independientes, pues voy a utilizar esta para cada una de esas variables. Entonces, si
no sé, mi primera variable independiente es x y la otra es y, pues imagínense que tengo esta ecuación con x y luego la vuelvo a tener pero con y. Y así para las variables independientes que tengas. Bueno, una vez que llegaste a las ecuaciones de Lagrange o las ecuaciones de Euler-Lagrange, ustedes ven esta L curviada que aparece. Bueno, eso es el lagrangiano. Entonces tú necesitas el lagrangiano para aplicar estas ecuaciones y encontrar la ecuación de movimiento. ¿Qué es la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento de un sistema es una ecuación diferencial de primer orden o de segundo orden que al resolverla te va a dar las ecuaciones de movimiento de ese sistema, que es el problema que tú quieres resolver. Si te pones a pensarlo en la física, ¿qué es lo que has hecho siempre hasta este punto? Pues quieres describir el movimiento de un cuerpo. Bueno, y se preguntarán, ok, ¿y cómo consigues el lagrangiano? Bueno, el lagrangiano se define como la energía cinética menos la energía potencial. Ya me estoy acercando a Hamilton. Lo que tienen que saber del lagrangiano es que, ¿de qué depende? Bueno, pues la energía cinética puede depender de la posición y de la velocidad. Ya sé que estamos acostumbrados a verla como nada más en función de la velocidad, pero bueno, podría estar en función de la posición, mientras que la energía potencial solamente va a estar en función de la posición. Ahora, estas realmente así en el fondo, a veces no se escribe, pero lo tienes que saber, dependen del tiempo, ellas. Pero las expresiones tal cuales de la energía cinética y de la energía potencial no dependen explícitamente del tiempo. Esto es importante, solo implícitamente. ¿Por qué implícitamente? Porque la posición y la velocidad dentro de ellas sí dependen del tiempo. Así que ¿con qué nos quedamos? Pues el lagrangiano depende de la posición, de la velocidad y a veces explícitamente del tiempo, si no implícitamente siempre. ¿Cuál es la diferencia de Hamilton? Pues aplicando al lagrangiano, aplicándole una transformación de Legendre o Legendre, no sé cómo se dice, pero si tú aplicas esa transformación vas a conseguir lo que son las ecuaciones de Hamilton. ¿Pero qué quiere decir esto? O sea, ¿a qué me refiero con una transformación de este tipo? Pues que en lugar de tener una ecuación que depende de la posición, velocidad y tiempo, debería decir posición generalizada, velocidad generalizada. Para no ponerme muy técnico porque no es la idea, digamos posición y velocidad. Lo que haces es tomar la velocidad y cambiar ese parámetro al momento. O sea que vas a tener en Hamilton una ecuación que depende de la posición, del momento generalizado y posiblemente del tiempo. Otra diferencia entre Lagrange y Hamilton es que con Lagrange tú vas a obtener una ecuación de segundo grado, una ecuación diferencial de segundo grado, pero con Hamilton obtienes dos ecuaciones diferenciales pero de primer grado, o sea, dos ecuaciones que por sí solas son más fáciles de resolver, sí, mientras que con Lagrange tienes nada más una ecuación que es ligeramente más difícil de resolver. Entonces pues ya es cuestión de gustos o ver qué te conviene más para el caso particular que tú estés haciendo. A lo mejor es muy complicado resolverlas con Lagrange, entonces lo intentas con Hamilton o viceversa. Obviamente para todo esto hay más detalles, para eso ustedes tienen que llevar el curso, pero eso es lo que deberían de esperar y por lo que he escuchado, porque pues bueno, todavía no cuento con la experiencia, pero por lo que me han dicho, esto es el pan de cada día de un físico teórico, así que si les interesa la física teórica, métanse mucho en esta clase. Pónganle mucha atención, lean muy bien el libro. No les he dicho qué libro utilicé. Mi maestro utilizó varios, pero yo noté que principalmente se basaba en física clásica de las partículas de Marion. Bueno, la siguiente materia. Métodos matemáticos. Ahora, esta clase puede cambiar muchísimo dependiendo de en qué universidad estés. También lo que puede cambiar es que a lo mejor puedes llevar dos de estas clases o tres. En mi caso, yo llevo dos que son obligatorias y una tercera que es optativa. Yo sí quiero llevar la optativa y a lo mejor yo ahorita vi unos temas que tú vas a ver en tu segunda clase y yo no he visto unos temas que tú viste en tu primera clase, ¿me explico? Bueno, pero yo en particular, ¿qué vi? Yo empecé por ver integrales en la variable compleja, integrales que realmente están en la variable real porque está resolviendo un sistema físico, pero son muy difíciles de resolver. Entonces si tú mapeas eso a una integral en la variable compleja con ciertos teoremas que solamente aplican si tienes ese tipo de variable, pues son más sencillas de resolver. A lo mejor te asustan un poco más por la teoría, pero los cálculos son más rápidos. Entonces pues aprendes de contornos cerrados, de integrales de contorno, etc. Pues la verdad sí es difícil. Espero que con práctica sea algo más intuitivo para mí, pero pues eso fue lo primero que aprendí, que tienes problemas físicos en lo real, lo mapeas a lo complejo y resulta que es más fácil de resolver. Después hablamos de la función delta, que es una función que surge de diferentes maneras en las matemáticas, pero que la puedes pensar, digamos, como primer acercamiento a ella, la puedes pensar como, imagínate el plano cartesiano, el eje X, el eje Y, y esa delta es un pico
que está justo encima del eje vertical, el eje Y. Ahora, ¿se puede trasladar a la izquierda o a la derecha? Sí, sí se puede. Y lo puedes ver como una definición, pero también puedes ver que surge de otras maneras. También vimos lo que son las funciones de Green, aunque fue muy superficial. En mi universidad o el curso en el que me están dando a mí, las funciones de Green se vuelven algo muy importante en la segunda parte de métodos matemáticos y al parecer vamos a hablar de eso todo el semestre. Pero ¿para qué te sirven las funciones de Green? Pues para resolver ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales parciales de una manera pues más eficiente, más rápida. Pero como les digo, todo eso de que sea más rápido, que sea algo más sencillo, viene con el precio de conceptualmente es un poquito más difícil. Entonces requiere leer mucho y practicar bastante. Después de eso vimos series de Fourier y las transformaciones de Fourier, de lo cual hice mi pía. Ustedes no sé si han escuchado que antes se pensaban las órbitas de los planetas. Si querías tener a nuestro planeta en el centro de todo, tenías que inventarte muchos círculos sobre los cuales los otros planetas daban vueltas, aparte de la órbita que daban alrededor del planeta Tierra. O sea, unos epiciclos y bastantes. Pero esto funcionaba, o sea, sí se ajustaba con las observaciones. El problema es que era una teoría muy complicada y mientras más suposiciones tú metas en tu modelo, pues es más probable que esté mal. Esto es por algo que se llama la navaja de Ockham. Pero bueno, ese ya es otro tema. El punto es que, sin darse cuenta lo que ellos estaban haciendo, porque pues, Fourier todavía no existía, pero lo que estaban haciendo era aplicar el análisis de Fourier. ¿Por qué? Porque muy en el fondo lo que tú haces con el análisis de Fourier son muchos epiciclos que te ayudan a aproximarte lo que tú quieras a una función, a describir una función. También ayuda para separar una entrada de audio en sus diferentes frecuencias para poder analizar una por una, que realmente es lo que hacen nuestros oídos todo el tiempo. Después hablamos de la transformada de Laplace y creo que ya con eso terminamos. Pero bueno, pasaré a la siguiente materia para no extenderme tanto. Si se preguntan si este es un buen libro, pues de momento a mí me ha gustado mucho. Ahora vamos a seguir con física moderna. Esta clase sirve como introducción a temas un poquito más avanzados, pero pues como es una introducción, realmente la clase en sí es sencilla. Nosotros empezamos con relatividad especial, de hecho fue en donde más nos quedamos, y cerramos con muy poquito de relatividad general, prácticamente nada. Después hablas de las partículas como partículas, las partículas como ondas. Empiezas a hablar del átomo de Bohr, que no es el modelo que se utiliza, no es el modelo, no es el mejor modelo que tenemos, pero sí predice muchas cosas y sí es más fácil de utilizar y utiliza menos matemáticas. Que como quiera, las matemáticas que ya utilizas en mecánica cuántica no son muy complicadas, es álgebra lineal. Y cerramos con ya una introducción ligera a mecánica cuántica. Este libro de aquí fueron los primeros 5 capítulos y conceptualmente creo que está muy bien, solo lo encontré en inglés, ahí está. Les platicaré rápidamente de relatividad especial porque es de lo que más me acuerdo. Y comienzas con las transformaciones de Galileo, las transformaciones galileanas. Son transformaciones de un sistema de referencia a otro, con la diferencia de que se mueven a diferentes velocidades. Pero todos tenemos que estar de acuerdo en lo que medimos y para eso sirven esas transformaciones. Pero el problema surge de que eso no es compatible con la teoría clásica del electromagnetismo. Entonces Einstein se dio cuenta de cómo hacerlas compatibles de nuevo. Se dio cuenta de que teníamos que modificar la cinemática, bueno, más bien la mecánica en general. ¿Pero cómo? Entonces él se dio cuenta de que pues estas transformaciones galileanas no eran del todo ciertas, o sea, sí eran verdad a velocidades muy bajas, pero en general pues no eran aplicables. Algo más general era tomar en cuenta dos cosas. Una, y estos son los postulados que él pone. Una, que no hay preferencia de un sistema de referencia a otro. No hay algo que haga más especial otra cosa. Dos, la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador. Y a partir de esas dos cosas, él llega a lo que son las transformaciones de Lorentz. ¿Por qué se llaman transformaciones de Lorentz? Pues porque realmente primero, matemáticamente, llegó Lorentz a ellas, pero Einstein les dio una interpretación física. Ya utilizando este factor de Lorentz que está en estas transformaciones, aplicándolo a la cinemática, a la dinámica, todo lo que ya conocías, de repente es lo mismo, pero incluyendo este factor de Lorentz que dentro de él toma en cuenta la velocidad a la que te estás moviendo. Y si es muy alta, pues ya realmente afecta tus resultados. De esta manera, pues ya todo se hizo compatible y esto es lo que viene siendo la relatividad especial,
que todavía no lo he mencionado, pero la relatividad especial es un caso particular de la relatividad general en donde estás en un espacio-tiempo plano. Y ya por último, sabía que se me estaba olvidando una clase que no dije al inicio de este video, y eso es electrónica digital, que es una clase de circuitos en donde primero aprendimos a cómo crear o cómo diseñar los circuitos en un simulador. Nosotros usamos Proteus, que lo más difícil que llegamos a hacer fueron contadores, como un reloj. Y después de ya tener, digamos, la teoría manejada, empezamos ya a pues comprar nuestra protoboard, los jumpers, una placa, y ya aprendíamos LEDs, cosas así. La verdad yo esperaba que fuera muy aburrido, y sí, al principio la verdad es que sí lo fue, pero ya al final, cuando las cosas se pusieron más prácticas, se hizo muy interesante. Aquí les dejo un video de un LED que yo estaba aprendiendo desde mi celular. Si se preguntan qué placa es ESP8266 y cuesta como 200 pesos en Amazon. Entonces, si quieren aprender a hacer eso, hay muchísimos tutoriales en internet o artículos en internet que te explican cómo hacer bastantes cosas. Bueno, futuros físicos, ya me dolió un poco la garganta. Espero que esto haya resultado interesante para ustedes. Ya tenía ganas de hacer este video otra vez. Ya voy en el quinto semestre. Si este es el primer video que ves de esta serie en mi canal, pues tengo algo para primer semestre, segundo, tercer y cuarto, por si los quieres ver. Muchas gracias por apoyarme y gracias por ver el video. Disfruten mucho sus vacaciones, estudien, échenle muchas ganas en su próximo semestre y disfruten el meme.